Paz y bien, queridos hermanos. Saludo y bendición especial en Cristo Jesús nuestro Señor y en Santa María Virgen. Hoy es lunes 18 de septiembre, lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va, al otro: ven, y viene. Y mi criado hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio nos sean perdonados nuestros pecados. Hemos escuchado en muchas ocasiones hablar de la fe del centurión. Pongámonos un poquito en contexto para poder que entendamos más a profundidad el sentido de este mensaje. Un centurión era un alto mando del ejército romano encargado, como la palabra lo dice, centuria, de gobernar, de liderar 100 soldados romanos. Al ser romano, no era muy grato a los ojos del pueblo judío, puesto que los judíos en este momento de la historia estaban siendo invadidos por el pueblo romano. El pueblo romano era el pueblo invasor y los judíos no lo querían. Además, porque los romanos eran politeístas, tenían otros dioses, varios dioses, mientras que los judíos eran monoteístas, solamente creían en un solo Dios. Entonces habían diferencias profundas, sociales y religiosas entre este centurión o entre cualquier centurión romano y el pueblo judío. Sin embargo, los mismos judíos interceden ante Jesús, ya que este centurión tiene un siervo enfermo, y él oye hablar de Jesús. Seguramente le dicen: mira, por ahí está el Maestro Jesús, que sana, que hace milagros, ¿por qué no te acercas a él? Efectivamente, él envía a unos ancianos judíos para que intercedan por él, pero con una humildad impresionante,
una humildad que impresiona al mismo Jesús. Este judío había sabido ganarse el afecto, este romano había sabido ganarse el afecto de los judíos. Muchas cosas buenas debió haber hecho y debería ser muy bueno el trato que le daba a los judíos cuando los judíos intercedieron por él delante de Jesús. Incluso llegaron a decirle a Jesús, nos trata bien, es muy buena persona, incluso hasta nos ha construido la sinagoga. Ayúdale, Señor. Ya tenía el judío en su haber los ahorros de los que yo le hablo cada rato a ustedes, de las buenas obras. Había hecho buenas obras con el pueblo judío. Las buenas obras son un ahorro que nosotros nos hacemos en el cielo y que nos hacemos delante del Señor. Hacer el bien es el ahorro del cristiano. Ahorros que vamos a necesitar el día del juicio. Ahorros que vamos a necesitar el día que necesitemos misericordia de parte de Dios. Y este romano, a fe que había sabido hacer buenos ahorros. Los judíos interceden ante él, el Señor accede porque comienza a caminar hacia la casa de él para mirar el siervo que tiene enfermo, pero más allá de las buenas obras, a Jesús lo sorprende la fe y la humildad de este hombre. Ni siquiera va él personalmente, al menos en este texto de Lucas. Ni siquiera va él personalmente, se siente avergonzado de Jesús. Es tal su visión de Jesús, de la grandeza de Jesús, de la dignidad de Jesús, que el judío no se atreve a acercarse a él. Y manda a otros de sus siervos a decirle, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. La ley judía prohibía que un judío entrara a la casa de un pagano, de un publicano, de un gentil, de un romano. No se podía entrar allá. Y el romano, este centurión, conociendo un poco la ley que prohibía que un judío entrase en su casa, envía a unos mensajeros a decirle, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi criado quede sano. El centurión tenía idea, o la certeza más bien, de cuál era la autoridad de Jesús. Porque incluso le pone ejemplos de autoridad. Dice, yo también tengo a mi mando hombres y siervos, y le digo a uno ven y debe venir, y le digo a otro vete y debe irse. Es decir, de la misma manera que yo tengo autoridad sobre mi gente, tú tienes autoridad sobre lo tuyo. Autoridad sobre la enfermedad. Fíjense qué tan grande era la fe del centurión. Una palabra tuya a distancia, desde donde la digas, bastará para sanar. Con razón el Señor le expresa a los que tiene a su alrededor, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tal, una fe como esta. ¿Qué aprender? ¿Qué aprender de este texto del Evangelio, de este pasaje del Evangelio? A veces los que creemos que no creen, creen más que nosotros. A veces los que consideramos que no se van a salvar por el solo hecho de no ser católicos, de hacer parte de otra denominación, creen más en Jesús que nosotros mismos. Este hombre se ganó la intercesión del pueblo judío con sus buenas obras. Era un hombre de buen corazón. Era un hombre que hacía el bien. Y al momento de encontrarse con Jesús, manifestó plena su fe.
no necesitó de ritualismos, no necesitó de novenas, no necesitó de religiosidad popular, no necesitó de nada de esto. Tenía la certeza de que en Jesús había poder y de que en Jesús había autoridad, y él mismo se sentía indigno. ¿Cuántos de nosotros nos pavoneamos por nuestras comunidades, por nuestras parroquias, por nuestros lugares de cultos, creyendo que creemos más que los demás, creyendo que tenemos más doctrina que los demás, creyendo que estamos más en la verdad que los demás, pero a la hora de la prueba de la fe no le damos ni a los tobillos a este centurión? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es tal la grandeza de esta parte del Evangelio, es tal el mensaje teológico de esta parte del Evangelio, que la Iglesia lo ha asumido en una parte de la Eucaristía, cuando el sacerdote levanta la hostia y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y responde el pueblo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una orden de Jesús, un mandato de Jesús, basta para que desaparezca la enfermedad, basta para que desaparezcan las tinieblas, basta para que la tempestad se calme, basta para que el ciego recobre su vista, basta para que el tullido se levante y comience a andar, basta para que los panes se conviertan, se multipliquen y alcancen para todos. Basta para que un muerto resucite. Una orden de Jesús, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Hasta dónde llega la fe del centurión, que entiende que el Señor solo con su palabra hace milagros? ¿Qué tanta fe tienes en la palabra del Señor? Si acudes a la palabra del Señor, si escudriñas la palabra del Señor, ¿cuántas veces abres la Biblia en el día? ¿Cuántas veces escuchas palabra de Dios en el día? ¿Cuánto crees que el Señor puede hacer por ti? Examina tu fe. Ojalá sea como la fe del centurión, pero si no es así, comienza a orar y dile al Señor: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Padre de bondad, somos indignos, somos débiles, nos falta fe. Envía tu Espíritu Santo, santificador. Envía tu Espíritu Santo, promotor de la fe, e infunde en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, tal fe, Señor, que en ningún momento dudemos de que tú estás con nosotros y de que aquello que necesitamos, tú lo tienes, de que aquella solución que tanto buscamos está en tus manos, de que aquel poder que necesitamos para que huyan de nosotros las tentaciones, las dificultades, reside en ti. Señor, aumenta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y aviva nuestra caridad. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre tu rostro misericordioso, que el Señor te mire benignamente y te conceda la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.